Buenos días, hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor. Damos gracias a Dios en este día domingo porque Él nos tiene bien, porque estamos junto a nuestras familias y podemos compartir la palabra del Señor. En este día vamos a utilizar nuestro libro de la escuela dominical. El texto para el día de hoy se encuentra en la lección número 5 del libro. Yo tengo el libro de los primarios. Así que si es que no es el mismo texto que le toca a la clase de los adultos, vamos a compartir el texto del libro de primarios, pero es el que corresponde para el día domingo 29 de marzo. Así que la lección lleva por título Los amigos de Jesús. Así que vamos a descubrir algunas cosas acerca de los amigos de Jesús y qué podemos hacer cada uno de nosotros. Vamos a utilizar dos textos bíblicos en esta mañana. Lucas capítulo 6 del versículo 12 al 16 y Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 22. Así que antes de poder iniciar nuestra clase del día de hoy, yo les voy a invitar a que tengamos este tiempo de oración y que podamos pedir al Señor que pueda abrir nuestro entendimiento, que podamos comprender la palabra que Él tiene para nuestras vidas el día de hoy. Les invito a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana porque tú, Señor, estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nos abres nuestros ojos, porque podemos maravillarnos, Señor, de lo que tú tienes para nuestras vidas cada día. Señor, te pedimos que tú puedas bendecirnos en esta mañana, que puedas enseñarnos e instruirnos. Señor, te pedimos bendición para que nuestras mentes, Señor, sean abiertas y comprendamos lo que tú quieres de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y pedimos una vez más tu compañía en medio de todo lo que hacemos. Amén. Bien, queridos hermanos, para dar inicio entonces a esta lección, vamos a estudiar estos dos pasajes bíblicos que tienen que ver con historias que Jesús, ¿cierto?, vive en medio de los evangelios. La primera se encuentra en Lucas, capítulo 6, desde el versículo 12 al 16. Y el segundo, como ya les decía, está en Mateo capítulo 4, del versículo 18 al 22. Hoy vamos a responder 3 preguntas en relación a estos dos textos, que quizás algunos de nosotros nos podemos hacer, pero principalmente para poder trabajar lo que vamos a hacer el día de hoy. La primera sería, ¿cómo Jesús escogió a sus discípulos? Esa es la primera. La segunda sería cómo nosotros logramos ser discípulos de Jesús. Esas son cosas que a veces nos cuestionamos. Y la número 3 sería, ya siendo un discípulo de Jesús, alcanzando este cierto nombre, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos nosotros como discípulos de Jesús? Bien, nos vamos a ir al primer pasaje. Está en Lucas capítulo 6, desde el 12 al 16. Les invito a tener su Biblia a mano y poder ir complementando la lectura. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Elote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bien, ese es el texto bíblico que vamos a trabajar primero. Pero Jesús, para escoger a sus discípulos, realiza una acción que no siempre nosotros realizamos. No lo hizo de un día para otro, no lo hizo de manera arbitraria, ni tampoco lo hizo al azar, sino que Jesús tomó un tiempo. Y en el versículo 12 nos dice que Él fue al monte a orar. Por lo tanto, no es algo que a Él se le ocurriera de un día para otro, sino que Él pone sus planes, lo que Él tenía que hacer, en las manos de Dios.
¿Cuántos de nosotros muchas veces tomamos decisiones a tontas y locas? Sin poner nuestros planes, nuestros propósitos en las manos de Dios. Y no comprendemos la importancia que tiene el entregar aquellas cosas que nosotros necesitamos, nuestras decisiones, en las manos de Dios. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué cosas vamos a hacer? Pero muchas veces no lo hacemos. Pero cuando Dios pone en el corazón de Jesús a los discípulos, es recién cuando Jesús va y le dice a sus discípulos quiénes son los escogidos. Escogió a 12. Y en los versículos de después nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Quiénes son, sus nombres, de dónde venían. Del 14 al 16, si ustedes después lo leen, pueden ver todos sus nombres y todo lo que significa. Pero nosotros hoy no nos vamos a centrar en los nombres ni en quiénes son, sino que solo nos vamos a centrar en lo que Jesús nos enseña de esto. Si nos damos cuenta, Él no escoge dentro de la elección de los discípulos a personas que fueran muy instruidas. Ninguno de ellos tiene algún título importante. No son de una familia relevante, eso no lo menciona cuando Jesús va a orar. Ninguno de ellos tenía algún estudio en particular, según lo que nos menciona la Escritura. Por lo tanto, ninguno de ellos tenía a lo mejor mérito para ser invitado a ser del círculo cercano de Jesús, de sus amigos. Más, la tradición judía, no sé si ustedes saben, pero desde pequeños los judíos debían ir a aprender a las sinagogas. Llegaban hasta un punto en el cual ellos iban aprendiendo distintos versos, iban aprendiendo ciertas cosas, pero los que no alcanzaban a ser rabinos en esa época debían realizar el oficio de sus padres o el oficio de su familia. Y en esta condición estaban los discípulos. Todos ellos estaban realizando oficios, probablemente que sus familias habían realizado siempre. Entonces, ese es un dato súper importante porque vamos a reconocer que para ser un discípulo de Jesús no necesitamos ser los más entendidos, no necesitamos ser los más capacitados, ya que Dios capacita a aquellos que Él escoge para que podamos llevar la palabra de Dios a otros lugares. No necesitamos ser de una determinada familia. Muchas veces pensamos que es por linaje, ¿cierto? Que solamente podemos conocer al Señor, y no tiene que ser así, sino que debemos ser obedientes a lo que Cristo nos invita a vivir. Esa es una de las condiciones que tenían los discípulos en ese entonces. Probablemente es la obediencia, ¿cierto?, donde más nos va a costar a nosotros seguir a Cristo, porque como seres humanos somos personas que nos cuesta obedecer, sobre todo órdenes cuando alguien nos quiere decir algo. Además podemos entender que Jesús no llamó a personas desocupadas. Cada uno de los discípulos, hombres, mujeres, estaban realizando funciones distintas. No era que una persona estuviese en su casa haciendo nada, sino que estaban realizando distintas tareas. Pero la importancia que tiene esto es que todos dejaron en segundo plano eso que estaban haciendo porque querían que Dios hiciera de su vida algo más importante. Queridos hermanos, esto no significa que nosotros vamos a dejar de lado, ¿cierto?, toda nuestra vida, pero sí debemos dar la prioridad a Dios, poner en el primer lugar a Dios por sobre todas las cosas. Todo lo demás debemos seguir haciéndolo, nuestros trabajos, nuestras funciones, lo que tengamos que hacer, pero siempre poniendo en lugar prioritario, en el primer lugar, a Dios, por encima de nuestros trabajos, por encima de nuestra familia, sino que Dios nos va a ayudar a que cada una de las otras tareas las podamos cumplir. Ahora nos vamos a ir a la segunda parte de esta lección, donde vamos a averiguar algunas cosas de lo que Dios quiere enseñarnos, algunas cosas que como discípulos deberíamos nosotros comenzar a aprender. Por lo tanto, nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 18 al 22. En el texto de Mateo, del capítulo 4, versículos 18 al 22, tiene relación con las enseñanzas que Jesús entregó a sus discípulos, a sus amigos,
a ellos que iban a ser sus apóstoles. Entonces vamos a entender dos cosas en este momento. Primero, que Jesús llama y aparta a un lugar especial porque quiere que sus amigos conozcan ciertas enseñanzas que solamente ellos van a saber. Dice el Evangelio, ¿cierto?, que Jesús iba hacia las orillas de un río, que iba en un monte, se ponía en distintos lugares. Y él compartía con la multitud de enseñanzas. Pero luego de eso, él llamó a sus discípulos a un costado. O sea que nosotros, cuando somos discípulos de Jesús, no recibimos la misma enseñanza que recibe alguien que va pasando por fuera, que recién está recibiendo al Señor o que solamente lo sigue y que solamente es parte de la multitud, sino que como discípulos somos sus amigos, su círculo íntimo, con quien Jesús comparte aquello que desea compartirle al pueblo. Primero se lo comparte a sus amigos. Entonces, las enseñanzas que Jesús le va a dar ahora a sus discípulos no son para todos, son solamente para ellos, para que después ellos las pudiesen replicar. ¿Replicar con quiénes? Con las multitudes, con otros, y cuando Cristo ya no estuviera con ellos, ellos pudiesen saber qué importante era poder compartir la palabra del Señor. En el versículo 18 nos menciona todo aquello que nosotros atamos en la tierra también va a ser atado en el cielo. Y dice también que todo lo que nosotros desatemos en la tierra también va a ser desatado en el cielo. Esta es una ley, ¿cierto?, que nos enseña el Señor. Que si nosotros hacemos ciertas cosas aquí, van a también ocurrir en el cielo y viceversa. Pero en el versículo 19 habla algo mucho más profundo, algo mucho más importante para nosotros como discípulos del Señor, que es el poder del acuerdo. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestras congregaciones que no nos ponemos de acuerdo? Bueno, este versículo dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, aquí en la tierra, el Señor, ¿cierto?, y nosotros pedimos algo, el Señor lo va a responder desde el cielo. Pero ¿cuál es la condición que debemos tener? Es estar de acuerdo. Poder estar en sintonía con el otro para orar en el mismo sentido. Es importante darnos cuenta que si tú y yo nos juntamos y pedimos algo a Dios, Él lo va a cumplir porque es un propósito común. Es algo que todos nosotros, ¿cierto?, hemos puesto en las manos del Señor. ¿Cuántas veces nos vemos solos o solas pidiendo algo? Pero la importancia que tiene que una iglesia tenga un mismo sentir y un mismo propósito va a hacer que el Señor, que Dios nuestro, ¿cierto?, nuestro Padre, pueda cumplir lo que nosotros estamos pidiendo. Hoy día estamos en una situación compleja, quizás como país, como mundo, y es importante que podamos, cuando oremos, orar direccionados, pedir a Dios algo que todos nosotros estemos compartiendo como un propósito. No oremos salpicados, ¿cierto?, pidiendo unos por una cosa, otros por otra. Pidamos al Señor dirección, que Él nos pueda ayudar a que esa dirección pueda llegar hasta su trono y pueda oírnos. El versículo 20 va mucho más allá y dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Hoy día nosotros estamos a través de plataformas, ustedes me están viendo por una pantalla, pero incluso así podemos estar congregados en el nombre del Señor. Vivimos un tiempo especial en el cual quizás no nos podemos tocar, no podemos estar tan complementados con nuestros hermanos y hermanas, pero es aquí donde también ese mismo sentir que hablábamos recién se puede hacer manifiesto. Podamos entender que si somos 2 o 3 que ya tenemos este fin común, este congregarnos, el Señor está en medio de nosotros. A veces muchas personas se sienten desoladas, pero ahí también está el Señor. Y en el versículo 21 nos menciona algo que para nosotros muchas veces, incluso para los cristianos, se nos hace difícil. Pedro se le acerca a Jesús y le dice, bueno, entonces, ¿cuántas veces vamos a tener que perdonar? Y Jesús responde de una manera magistral, indicándole que no son solamente 7 veces, sino que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Pero algunas personas se pueden multiplicar, 70 veces 7 nos da 490, no sé. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el número 7, que es el número de Dios, el número perfecto. Que no importa
cuántas veces pasemos, ¿cierto? Por este problema, sino que debemos entender que debemos perdonar todas las veces que sea necesario. No tenemos una cantidad específica en medio de nuestras mentes o de nuestros corazones, sino que siempre debemos perdonar. Pero para aprender a perdonar debemos aprender a olvidar. Muchas veces nos hacen daño, nos ocurren ciertas situaciones y nosotros permanentemente estamos volviendo a eso. Pero para poder perdonar debemos aprender a olvidar. Aquellos que nos han dañado, aquellos que han hecho mal en contra de nuestra vida, debemos aprender a dejarlo en el olvido y dejarle que Dios pueda encargarse de eso. Entonces, en el capítulo 4 de Mateo, nos menciona algunas cosas que los discípulos podemos hacer, aquellos que hemos recibido, ¿cierto?, al Señor, no solamente como nuestro papá, no solamente como un amigo, sino que es ese Padre contenedor que está en medio nuestro. No fueron para todos las enseñanzas, sino que fueron para este grupo selecto, para aquellos que decidieron obedecer y seguir al Señor por encima de todas las cosas. Por lo tanto, para que nosotros podamos recibir todas estas enseñanzas del Señor, del Maestro, debemos ser necesariamente sus discípulos, sus amigos, los apóstoles. Como discípulos debemos aprender del poder del acuerdo, tener conciencia, ser conscientes de que cuando con mi hermano me pongo de acuerdo en algo, es ahí donde el Señor va a accionar y va a poder responder a esas oraciones que hemos tenido por largo tiempo. Direccionando nuestras oraciones, pensando en lo mismo, teniendo ese mismo sentir, para que Dios pueda escuchar y pueda cumplir también cada una de las cosas que nosotros estamos pidiendo. Es complejo, sí, porque tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros hermanos, pero no es imposible. También es importante que entendamos que debemos congregarnos. Hoy día estamos en una situación particular, pero debemos estar congregados. Es la forma en la que hacemos manifiesto el mismo sentir. Cuando compartimos con el hermano que está al lado, cuando compartimos con mi hermano que va a la iglesia, es allí donde el Señor está en medio de nosotros. Hoy día también en nuestros hogares, porque siempre está con nosotros, pero también cuando nos juntamos con nuestros hermanos. Y por último, qué importante es que nuestras congregaciones y nosotros mismos tengamos presente en nuestras mentes que debemos perdonar. Una congregación que perdona es una congregación sana, que podemos sentir que nuestros corazones están sanos. No una vez, no 7 veces, no 70 veces, sino que las veces que sea necesario. Poniéndonos muchas veces por debajo de muchas personas, pero aprender el sentido del perdón como Cristo, ser como Cristo, menos como nosotros mismos y ser más como Cristo. Olvidar aquello que nos ha hecho daño para que realmente podamos sentir que hemos sido perdonados, pero que también hemos perdonado a aquellos que nos hicieron mal. Así como el Señor nos perdona cuando nosotros acudimos a Él, así también nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, como dice el Padre nuestro. Entonces, respondiendo a estas 3 preguntas que nos hacíamos en el inicio, ¿cómo escoge Jesús a sus discípulos? ¿Cómo lo hace? Veíamos en el primer pasaje que tiene un tiempo de oración, aparta un tiempo para que pueda Él escuchar la voz de Dios. Así que nosotros, queridos hermanos, para poder aprender a tomar decisiones, debemos apartar un tiempo de oración, poder escuchar la voz de Dios para que Él nos pueda ministrar, decir los propósitos que Él tiene para nosotros. Y no solamente después de que nosotros ya hemos tomado decisiones, acudir a Dios y decirle, Señor, ayúdame en esto, sino que desde antes pedirle a Dios que Él pueda direccionar nuestras vidas y poder también comprender cuáles son los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Escuchar la voz de Dios es fundamental. Lo segundo es cómo nosotros logramos ser discípulos de Jesús. No necesitamos tener algún título particular, no necesitamos tener alguna característica especial,
sino que solo importa que la condición en la que nosotros hayamos llegado, sea cual sea, podamos entender que nosotros debemos obedecer, escuchar la voz de Dios, obedecerle. No importa que seamos los menos instruidos, Dios nos va a capacitar, pero ser obedientes y accionar, realizar de inmediato, ¿cierto?, lo que el Señor nos está pidiendo de nuestras vidas. Dios quiere que nuestras vidas, ¿cierto?, sean plenas, vivamos una vida abundante, y debemos dejarnos enseñar por el Maestro. Y finalmente, ¿qué debemos hacer cuando ya somos los discípulos del Señor? Aparte de ser obedientes, ¿cierto?, y de poder cumplir lo que Cristo nos invita a vivir, debemos hacer esto que nos menciona Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Comprender, ¿cierto?, que hay ciertas cosas que requieren de que nosotros podamos estar pendientes. Hay cosas que van a estar ocultas para todos, pero no para los hijos de Dios, para los discípulos, para los amigos. Puede que muchas personas que hayan llegado a nuestras congregaciones no manejen cosas de Dios, pero si nosotros somos sus discípulos, sí, vamos a alcanzar y vamos a tener esa enseñanza que el Maestro quiere darnos. Para ser los amigos de Jesús, si somos nosotros realmente sus amigos, vamos a poder comprender estas cosas que solamente fueron apartadas para este grupo de amigos, para este grupo de seguidores. Pero ellos no solamente se quedaron ahí, sino que ellos fueron más allá y entregaron la palabra del Señor. Debemos aprender a tener un corazón perdonador, sintiéndonos amados por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Debemos aprender que el congregarnos es importante, que nos tenemos que poner de acuerdo. Debemos aprender en nuestras congregaciones, con nuestras familias, aquellos que creemos, a aprender a ponernos de acuerdo. Y solo haciendo estas cosas vamos a poder también acercarnos más a lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Hemos hecho un repaso por dos pasajes bíblicos, pero cuando nosotros aprendemos, ¿cierto?, debemos poner en práctica. Dice la enseñanza que cuando nosotros ponemos en práctica es cuando más podemos aprender. Es el 90% de lo que nosotros podemos llegar a aprender está cuando ponemos en práctica lo que hacemos. Entonces, la tarea es la siguiente. Hoy día vamos a tener una tarea. Los discípulos fueron escogidos con una misión, ¿cierto? Esa misión nosotros la encontramos en Mateo capítulo 28, 19 y 20, la Gran Comisión. Usted la puede ir a leer, pero básicamente eso dice que nosotros debemos ir y predicar el Evangelio, conversar con otros, contarle a otros lo que Cristo quiere de sus vidas, pero por sobre todo también enseñar a otros lo que Jesús también ha hecho en mi vida. Así que la misión es compartir lo que nosotros hemos aprendido hoy día. Comparta con su vecino, con su amigo, a través de las redes sociales, por los medios que usted pueda. Comparta lo que Jesús ha hecho con usted, pero también lo que Jesús hoy día le ha enseñado. Tenemos muchas cosas por hacer. A lo mejor hoy día tenemos más tiempo para poder desenvolvernos, ¿cierto?, a través de los medios que queramos. Si usted no tiene redes sociales, tome su teléfono, llame por teléfono, a lo mejor a algún familiar, algún amigo que no crea en el Señor, y compártale cosas a lo mejor más pequeñas, textos bíblicos. Ore con esas personas. Es una forma de que nosotros podamos compartir el Evangelio. Y de más está decir, queridos hermanos, Cristo está en medio nuestro. Si nosotros nos hemos puesto, ¿cierto?, de acuerdo, si sentimos que estamos congregados en el nombre del Señor, el Señor está en medio nuestro. Así que yo les invito, queridos hermanos, a que ustedes puedan también sentirse amados por el Señor, pero también desafiados a no solamente ser parte de la multitud, sino que ser parte de los discípulos, de estos amigos de Cristo. Así que les dejo muchas bendiciones. Sé que el Señor va a estar siempre pendiente de nosotros. Un cariño especial a los niños y a las niñas de la escuela dominical, a cada uno de los maestros de la escuela dominical, y de verdad desearles que este tiempo podamos conectarnos más con el Señor. Yo leía a través de ciertas redes sociales que cuando nosotros ocupamos estos medios de comunicación para entretenernos, es un tiempo que vamos a pasar y le vamos a pasar bien, pero eso no va a tener ningún efecto en nuestros corazones. Pero sí cuando nosotros nos entrenamos. Y qué importante es que ahora que tenemos tiempo lo aprovechemos. Recuerden que Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo.
Así que aprovechemos este tiempo de instruirnos más en la palabra, de poder estar más pendientes de lo que el Señor quiere de nosotros. El mundo en muchos lados se paralizó. Así que si ustedes a lo mejor sienten que el mundo se les paralizó, bueno, este es el momento que el Señor obre y actúe. Es el tiempo de Dios para que hable a nuestras vidas, para que ministre nuestras vidas y ministre nuestros espíritus. Así que les dejo esta lección, espero que el Señor los pueda bendecir grandemente y muchas bendiciones, queridos hermanos. Un abrazo grande a la distancia y espero que el Señor siga hablando en nuestras vidas y pueda bendecirnos. Adiós.